Y vamos a iniciar nuestra sexta lección, este sexto capítulo de este estudio con oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, en esta mañana damos gracias por tenernos reunidos en tu presencia. Confiamos, Señor, que estamos aquí solamente para adorar, glorificar tu nombre por medio del estudio de la palabra y por lo tanto te pedimos que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. Damos gracias por darnos el techo, la comida, el vestido y también ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad. Que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que cada vez que leamos la escritura veamos nuestro pecado, también veamos a Cristo. Que cada vez que leamos la escritura podamos usar los mandamientos como guía para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como un pequeño recorderis, recuerden los fundamentos que ya hemos plasmado en esta lección en cuanto a la ley y el evangelio, que es una doctrina muy importante para poder estudiar la Biblia, meditar la Biblia, enseñar a otros. Entiendo que algunos de ustedes ya pasaron por ese estudio de la ley y el evangelio, pero si no lo han hecho los demás, el mismo sistema de Academia Cristo los va llevando por ese rumbo. Y recuerden que cuando estamos leyendo la Biblia, ¿qué hace la ley? Pues la ley muestra nuestro pecado. Mucha gente cree que la ley solamente es en el Antiguo Testamento. No, estamos hablando de la doctrina de la ley, que muestra nuestro pecado, que muestra cuál es la voluntad de Dios, que seamos perfectos. Esa ley muestra que merecemos la muerte eterna. Es lo que merecemos nosotros por nuestro pecado. Siempre que leemos la Biblia y cuando estamos estudiando aquí, estamos viendo esto aquí, ¿qué pecado me lleva a confesar? Pues para saber qué pecado me lleva a confesar, también muy importante ir aprendiendo los mandamientos. Recordemos que esos 10 mandamientos que podemos ver en la Biblia es la ley moral. Por eso hay que también ir diferenciando estos conceptos que aprendemos con la doctrina, que hay tres clases de leyes en el Antiguo Testamento. La ley ceremonial, que era todos los ritos, todas las ceremonias, y esas leyes ceremoniales pues estaban apuntando a Cristo. Y eso lo vimos en las primeras clases, viendo en Colosenses, que nadie nos acuse en cuanto a la comida, la bebida, guardar días de reposo, porque todo eso era una sombra de Cristo. Entonces, cuando era la circuncisión, cuando sacrificar animales, cómo eran los sacerdotes, cómo era el tema de estar purificados, todo eso lo que podemos leer en Levítico, todo eso era ley ceremonial. La ley civil es como Dios gobernaba a su pueblo por medio de los jueces. Entonces recuerden que había leyes sobre los esclavos, habían leyes que si había un problema entre dos por un robo, cómo organizar esto, y todas estas cosas que, con el cual Dios gobernaba a su pueblo. Tanto la ley ceremonial como la civil ya no son usadas. ¿Por qué? Hay una clave y esa clave hay que aprenderla. Si usted ve un mandamiento en el Antiguo Testamento, vuelve y lo lee en el Nuevo Testamento, es una ley que hay que considerar. Y el ejemplo de eso, la ley moral o lo que llamamos los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos no están en el mismo orden que en Éxodo 20, pero sí, Jesús habla de los mandamientos, los apóstoles hablan de los mandamientos cuando escribieron inspirados por Dios. San Pablo habló de los mandamientos. Entonces, son conceptos muy claros que necesitamos también aprender. Lo otro que hemos aprendido en esta clase con las historias bíblicas es diferenciar qué es lo descriptivo a lo prescriptivo. Entonces, ¿qué es lo descriptivo? Nos está contando una historia y esa historia es real. Hoy vamos a tener un ejemplo de eso. Nos está describiendo una historia, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado cuando no podemos sacar más de lo que el texto nos dice para ser prescriptivo, o sea, hacer que sea un mandato, algo que Dios quiere que hagamos. Toda la historia bíblica sí nos enseña algo.
pero tenemos que ser coherentes con lo que nos enseña la historia. Y no, como se acuerdan que hablamos del bautismo, en el bautismo de Jesús, como muchos enseñan de que porque Jesús se bautizó adulto, todos tenemos que bautizarnos adultos. Es un ejemplo de cómo se está sacando algo o se está enseñando algo que la Biblia no enseña. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces nos podemos equivocar en estos temas. Por eso, también que hemos aprendido del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ustedes han escuchado que siempre les hablo de la doble sustitución. Entonces, Dios nos pide a nosotros que seamos perfectos, cumpliendo cada mandamiento. No somos perfectos, pero sí hubo uno que fue perfecto. Por eso vino Jesús a este mundo. Él cumplió cada mandamiento en lugar de nosotros. Y es por eso que el Padre en los cielos, a través de Jesús, nos ve santos, nos ve perdonados, nos ve sus hijos. Y como Jesús fue a la cruz, y allá pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes que los vayan teniendo claros para ir estudiando la Biblia, porque esto nos enseña al crecimiento. Algunos me han pedido información por el privado. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Si quieren tener más información, yo puedo irles compartiendo de a poco, porque lo que más nos interesa a nosotros en Academia Cristo es su vida espiritual, su crecimiento espiritual, el cielo, es lo que más nos interesa eh, eh, de, hacia cada uno de ustedes. También damos la bienvenida a todos los que están llegando, a René, a Elian, a Eline, perdón, a María Gamboa, bienvenidos a Luis, también bienvenidos. Y si Raúl también, bienvenido. Si alguien se me pasa, pues pido excusas, pero damos la bienvenida a todos los que han llegado, se han conectado. Bueno, ya luego de tener esa introducción que les acabo de contar, esos conceptos que necesitamos tener bien claros, vamos a entrar a la materia. Y otra vez, no se desanimen, esto es un crecimiento, un crecimiento. Yo llevo 20 años en el ministerio y todavía estoy aprendiendo, todavía estoy en crecimiento, ¿cierto? Llevo 25 años en la fe luterana confesional y todavía estamos aprendiendo, o sea, todo no lo sabemos. Y es por eso bueno que estemos estudiando, que estemos siempre analizando todo lo que la escritura nos dice. Esta historia que solamente está en el Evangelio de Juan, de cómo Jesús purifica el templo y ese encuentro con Nicodemo, pues siempre tengamos en cuenta que Jesús 2 veces purificó el templo, al iniciar su ministerio y antes de terminar su ministerio. Entonces, ese antes, recuerden que sucedió lo que llamamos el Domingo de Ramos, o cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén sobre un pollino. Ese día también sucedió lo mismo que sucedió acá. Entonces, son dos eventos diferentes, aunque tienen el mismo propósito, pero podemos ver lo importante de lo que la Biblia nos enseña. Entonces son dos eventos que suceden. También muy interesante que nosotros podamos entender de esos personajes bíblicos, hablando de Nicodemo y a pensar un poco, ponernos en los zapatos de Nicodemo y cómo este hombre, como vamos a escuchar en la historia, es muy interesante cómo ha vivido su fe. Y ese de Nicodemo nos representa muy bien a nosotros en el crecimiento, ese crecimiento de ir de menos a más, de poco a poco, ir aprendiendo más acerca de lo que la Biblia nos enseña. Ya sabemos que vamos a usar, Beisy, muy buenos días, el método de las 4C con esta historia de San Juan, parte del capítulo 2, parte del capítulo 3. Y recuerden que la lección pasada y esta está muy enfocada en el tema del captar, ¿cierto? Del captar. Y acuérdense que el captar, cuando ustedes están preparando una clase, ¿cierto?
pues es mi consejo, mi sugerencia. A veces creemos que por el orden en que enseñamos, cuando ustedes estén preparando su clase, cuando ustedes estén enseñando a otros, a veces creemos que el captar va a ser lo primero que vamos a hacer, a escribir. Es lo primero que vamos a enseñar, pero no es aconsejable que sea lo primero que escribamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las preguntas de considerar y de consolidar nos van a enseñar qué es el texto bíblico. Entonces, considerar nos enseña a nosotros los personajes, los objetos, el problema, cómo se soluciona el problema, nos ayuda a entender el pasaje bíblico. El consolidar ya lo vamos a aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Luego de tener eso, ahí sí va a venir lluvia de ideas a nuestra mente. ¿Qué captar voy a usar acá? ¿Cierto? Porque ¿qué puede ser? Podemos estar muy tentados a usar un captar y luego nos damos cuenta de que ese captar no está coordinando con las preguntas de considerar o de consolidar, ¿cierto? También un consejo que si vamos a hablar del captar, recuerden en el consolidar la última pregunta que dice, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a aplicar esta palabra en mi vida? Y también recuerden el otro concepto que les hemos enseñado. Siempre vamos a usar estas dos palabras en amor y agradecimiento a Dios. Vamos a vivir de esta manera, ¿cierto? El amor y el agradecimiento. No obligados, no decir tenemos que vivir, no, o debemos vivir. No, esas dos palabras, el tener y el deber, necesitan ir saliendo de nuestro vocabulario cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos es por el poder del evangelio. Recuerden que nuestra vida de justificación, como somos declarados inocentes, libres de pecado por la obra de Cristo. Esa vida de justificación produce la vida de santificación, es decir, cómo vivimos. Entonces nosotros no necesitamos vivir con una carga, como cargando 5 bultos de cemento en nuestros hombros, cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer, qué debo hacer. No, después de que escuchamos lo que Cristo hizo por nosotros, en amor y agradecimiento, ¿cómo vamos a vivir? Por eso, si ustedes leen bien, y creo que les he hablado mucho de la carta a Romanos, y también pueden leer mucho lo que Pablo escribió, ustedes van a ver que estudiar las cartas de Pablo es muy fácil en un sentido, porque las primeras partes de las cartas de Pablo, él presenta la doctrina. Las segundas partes de la carta de Pablo, él enseña cómo aplicar esa doctrina, o sea, cómo vamos a vivir. Entonces, si ustedes quieren leer hoy una carta de Pablo, van a identificar eso. Primero enseña la doctrina, después cómo vamos a vivir. Cuando estén leyendo cómo vamos a vivir, no van a encontrar ninguna palabra que Pablo diga tenemos, debemos. Dice para los Corintios, huid de la fornicación. ¿Y por qué podemos huir de la fornicación? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y en amor y agradecimiento a Dios, eso no va a ser una carga. Vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces son las maneras de cómo nos identificamos aún para hablar, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos enseña eso. La invitación, quitemos pues, nuestra vida de santificación de cómo vivimos, el tener y el deber, porque eso sería producido por la ley. No, nosotros producido por el Evangelio, vamos a vivir diferente. Entonces, volviendo a este tema del captar, la sugerencia es cuando ustedes están preparando una clase, que eso sea lo último para preparar, ¿bien? Porque ya usted ya sabe si lo que consideró y consolidó va a ser más fácil plantear el captar. Y recuerden que les hemos dado sugerencias. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias? Una pregunta, ¿cierto? O una canción o pueden poner un tema como vamos a ponerlo en el día de hoy. Y el tema que traigo para captar, y quiero que 2 o 3 de ustedes puedan participar. Bueno, ¿qué saben ustedes del templo de Jerusalén y sobre todo en el Nuevo Testamento? ¿Qué sabemos de este templo?
¿Quién desea? Bendiciones, buen día. Dale, Raúl, ¿cómo estás? Sí, yo tenía entendido que el templo, si mal no recuerdo, lo hizo Salomón en el Antiguo Testamento. No sé si estoy equivocado. Muy bien, sí, y eso lo dice la Biblia. Entonces, el templo lo hizo Salomón, muy bien. ¿Quién más quiere participar o tienes algo más para aportar? Profe, no, pues en el templo vemos en los evangelios cuando Jesús llega y derrumba, pues como que habían ya empezado a hacer cosas en el templo que no eran debidas. Lo Muy bien, santificó prácticamente. muy bien, ¿cierto? Y vemos que Jesús varias veces estuvo en el templo. Sí, no solamente esta vez, sino varias veces estuvo allá. Muy bien, excelente. Gustavo, Sí, digamos, el templo en sí fue hecho por Salomón, pero a la vez como que se había producido como un comercio, ya era muy alevoso, era todo un libre albedrío, eh, podían vender lo que se ocurriera. En sentido, ya Jesús al observar eso, él se enojó porque, digamos, no estaba cumpliendo con lo que se establecía. Cuando Dios le dijo a Salomón que ese lugar iba a ser santificado y todo, pero que fuera para llevar la palabra del Señor. muy Después de bien, Salomón, eso fue lo que se desvarió, ya no se cumplía con las leyes, por eso se enojó Jesús. muy bien. Gracias, Gustavo. Mari, Y a propósito de lo que dice usted, pastor, de las varias veces que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el templo, la primera vez, se cree, de acuerdo a las Escrituras, siendo niño, cuando a sus padres, a María y a José se les extravió, lo encontraron precisamente en el templo predicando, siendo niño. Y a propósito de lo que dice usted, de las varias veces, muy más lo bien, que han dicho los hermanos. muy bien. ¿Y Juan Felipe? Sí, también iba a decir pues de que predicaba en el templo. Y también cuando él expuso el tema de Isaías que dice que la palabra se ha cumplido. Entonces es también muy, Sí. Sí, muy tremendo cuando. a propósito, eso fue en la sinagoga de allá de Capernaum, ¿sí? Lo que Ujú. dices es verdad, dijo eso, pero fue en la sinagoga, ¿sí? Ah, sí, sí. Y bueno, y también decía pues ahí que él en 3 días iba a volver a colocar el templo, que fue también muy tremendo, porque estaba Sí, pues hablando era de su cuerpo. sí, bonito, ¿cierto? Ahí como predijo Jesús su muerte, ¿cierto? Muy bien. Y por último, escuchemos a Mercedes. Profe, Jesús fue también y cuando fue y le dijo a ellos que sacaran todo eso ahí, porque ellos tenían eso como un mercado y eso era una casa de oración, una casa de uno de ir a postrarse y hablar con el Padre y ellos tenían como un mercado y él se molestó mucho. Sí, Así que eso es lo que tenemos que siempre tener el templo como para adorar a Dios, no para ir a vender ni poner cosas que no debía que está sí, permitido en muy la bien, muy esa. bien. Excelente, muy bien los comentarios. Entonces, dimos muy buena información en cuanto a que el templo fue construido por Salomón, pero tristemente, por la desobediencia del pueblo de Israel, recuerden que el pueblo de Israel se dividió en dos por culpa de Roboam, el hijo de Salomón, que no quiso bajar los impuestos. Entonces quedaron las tribus del norte y las del sur. Y como todos los reyes, y hablando los del norte, ellos fueron impuestos sin el mandato de Dios, porque ellos crearon una religión aparte. Eso lo hizo Jeroboam, tristemente. Y bueno, los del sur estaba la promesa, que era la tribu de Judá. Pero, ¿qué podemos ver? Cómo por la disciplina de Dios al pueblo, los babilonios destruyeron el templo. Y luego, cuando estamos estudiando el profeta Esdras, nos damos cuenta que en esos días fue reconstruido otra vez el templo.
Y hubo por muchos años unas remodelaciones al templo y eso duró más o menos unos 80 años, ¿cierto? Y no se terminó hasta los 70 años después de la muerte de Herodes. Pero Herodes el Grande, ya hablando en el Nuevo Testamento, Herodes el Grande fue una persona que muy famosa en cuanto a las construcciones. Él le dio el toque a Jerusalén, el toque pues al imperio en cuanto a esas grandes construcciones y él volvió a edificar el templo. Y esto es el templo donde estuvo pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día no existe ese templo, pues dicen que el muro de las lamentaciones, pues hay dos teorías. Dicen que ese muro es el original sobre donde construyó Salomón. Otros dicen que realmente ese muro lo hicieron sobre las ruinas del templo que había construido Salomón. Pero hay una cosa muy importante que podamos entender, y eso tiene que ver mucho con la adoración. Recuerden que antes del templo estaba el tabernáculo, como los israelitas andaban con el tabernáculo, que mostraba la presencia de Dios, y no solamente estuvieron con él en el desierto, hicieron parte de su vida, con el rey David podemos leer todo esto, pero luego nos damos cuenta cómo había un mandato que únicamente la adoración tenía que ser en el templo. Entonces, allá es donde estaban los sacerdotes. Y aquí vemos el resultado de tener guardada la palabra de Dios, de no hablar de la palabra de Dios, cómo estaban usando el templo, todos los mercaderes que había, todo lo que estaba pasando por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Ya vemos que no estaban concentrados en el templo como un lugar para adorar. Pero también tengo una tarea personal para que cada uno de ustedes puedan ver un poco más y tiene que ver con el templo. Hoy en día, pues no tenemos ese mandato de que tenemos que estar en un templo adorando a Dios. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, como lo leemos con la mujer samaritana, ¿cierto? Eh, los verdaderos adoradores, cómo adoran a Dios en espíritu y verdad. Y también aprendemos de que en el Nuevo Testamento nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces es muy bonito que puedan analizar y poner esa analogía, el templo físico, donde únicamente Dios exigía que se adorara, y cómo hoy somos llamados hijos de Dios, somos llamados templo del Espíritu Santo y como hoy la adoración es muy diferente. Y por eso cuando hablamos de la adoración, siempre vamos a pensar en Romanos 12:1, que nuestra vida sea ese culto a Dios, esa adoración a Dios. Y cuando estamos reunidos en nuestros lugares, que puede ser un templo, puede ser su casa, puede ser un parque, puede ser cualquier lugar que queramos reunirnos para estudiar la palabra de Dios, tenemos la promesa en cuanto a esto. También, pues, es muy interesante cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, cómo hay temas que sucedieron dentro del templo y estaba dividido, tenía unas divisiones. En unos lados estaban los fariseos, en otros lados estaban los escribas. Ellos trataban pues de no juntarse mucho en sus actividades dentro del templo. Recuerde que había otro grupo religioso como los herodianos, o sea que y todos ellos compartían el templo y estaba pues el patio de los gentiles. Y también, si ustedes podemos reconocer con la Biblia, como en los evangelios nos dice a veces dónde ocurrió esas historias, ¿cierto? Dónde estaba pasando eso. Si ustedes recuerdan por allá en Marcos, la mujer que echó lo único que tenía en la ofrenda, pues, ¿qué nos dice la Biblia? Que Jesús estaba en el lado de las ofrendas, o sea, que había un lugar para las ofrendas. Habían 12 puertas y cada puerta tenía un nombre, ¿cierto? Como la puerta de las ovejas, o que solo leemos en la Biblia. O sea, la Biblia nos habla de partes de ese templo, y eso es muy interesante, el poder, nosotros poder entenderlo
y verlo. Pero bueno, hoy damos gracias otra vez porque podemos adorar a Dios en cualquier lugar. No tenemos que adorar a Dios o hacer un mandato de ir a adorar a Dios en el templo o como muchos creen los milenialistas que creen que todo el mundo tiene que ir a Jerusalén antes del fin del mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que pasa hoy en día con tantos lugares que se habla de que es necesario ir para poder hablar de la salvación. Bueno, hay mucha historia del templo y si ustedes pueden sentarse a investigar qué dice la Biblia sobre el templo de Jerusalén, van a encontrar casi un libro de referencias de hablar del templo. Van a poder escribir 1000 páginas acerca de todo lo que es el templo, lo que sucedió, lo que nos dice la Biblia y lo que dicen algunos comentaristas. Ahora vamos a contar la historia y recordemos que esta historia está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, y luego el capítulo 3, los versículos del 1 al 21. Y recuerden que cuando estamos contando, pues con nuestras palabras, ¿cierto? O si lo más que podamos memorizar o lo más que podamos explicar, como contando una historia. Nos encontramos con un amigo, con una amiga y empezamos a contar algo que nos sucedió. Y es así como Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús muchas oportunidades estuvo allá celebrando la Pascua, pero le llamó mucho la atención de que encontró dentro del templo a unos mercaderes de novillos, de ovejas, de palomas, y también habían algunos que estaban allí cambiando dinero. Al verlo Jesús, pues él tomó unas cuerdas y se hizo un látigo y los echó a todos del templo, a los que cambiaban el dinero, arrojó las monedas al suelo y volcó sus mesas. A los vendedores de paloma, ¿sabe qué les dijo? Saquen esto de aquí. No hagan mercado de la casa de mi padre. Y los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo resucitó, sus discípulos se acordaron de esto, lo que había dicho, y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Nicodemo era un fariseo y aquí podemos ver que entra el otro personaje importante en nuestra historia. Y saben una cosa, fue a visitar a Jesús en la noche. Rabí, le dijo Nicodemo a Jesús, sabemos que eres el maestro que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera aquí o Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le respondió Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo les aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas celestiales?
Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y Jesús está aquí contando estas verdades, este amor del Padre. Por eso, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y la humanidad prefirió más las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan en descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esta es la historia que vamos a considerar. Y recordemos que el considerar son 6 preguntas y acuérdense el ser muy concisos, porque las preguntas es de la historia bíblica, ¿cierto? Es de la historia bíblica, o sea, vamos a responder las preguntas, pero no vamos a extender el significado o lo que nos quiere enseñar. Entonces, aquí tenemos que ser muy simples para contestar como piensen cuando estamos como enojados o estamos tristes que queremos hablar lo preciso, ¿sí? Entonces, que nos preguntan, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, no damos más explicaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? No, no estoy triste. O sea, así es como necesitamos contestar de una manera concisa las preguntas de considerar esas 6 preguntas. Entonces vamos a ir a la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Profe, ¿puedo hablar? Regálame un segundo, por favor. Ya vengo para las preguntas. Bien, disculpen, es que llegó mi hijo y había que abrir la puerta. Aquí estamos. Mercedes, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, está Jesús, Nicodemo, los judíos, los cambitas, los vendedores, supuestamente los sacerdotes que estaban ahí en Muy el bien, templo. muy bien. Gustavo también había levantado la mano. Gustavo. Sí, profesor. Sí, eran los personajes que nombró la hermana. Los Bien, discípulos, Jesús, Nicodemo. muy bien, Nicodemo. Ese es otro de los personajes. Y bueno, es muy importante ver que esos son los que están en la historia. ¿Cuáles son los objetos que encontramos en esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Quién desea participar? Gustavo. María Wilson. Sí, Sí, los objetos son la mesa de los cambistas, los animales para el sacrificio, son los bueyes y las palomas que decía, y las ovejas que se vendían en el templo. muy bien. ¿Y Luis también quería participar? Sí, ahí también había las cuerdas que Jesús hizo para azotarlos, eh, las monedas, bueno, que cayeron al piso, los animales, las palomas,
También cuando hablaba él de la destrucción del mismo templo en sí, el templo, le daban ubicado, Sí, muy ahí bien. está. Excelente. Y acuérdense que estos objetos nos ayudan a entender más el contexto, la parte religiosa o cultural, y eso nos sirve para nuestras clases. Muy bien las respuestas. Hoy estamos cumpliendo la tarea. Concisos en los personajes, concisos en los objetos. Ahora vamos a hablar dónde ocurrió la historia. La historia ocurrió en Jerusalén, Muy bien. Y más precisamente en el templo. en el templo, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que nuestro captar, hablando del templo, tiene mucha eh, eh, congruencia, ¿cierto? Mucha similitud. Aquí viendo que el captar de esta clase que hemos preparado, porque hablamos del templo. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes también para su captar. Y también tenemos la siguiente pregunta, el cuándo. ¿Cuándo ocurrió esa historia? Gustavo. Sí, la historia ocurrió durante la celebración de la Pascua judía. Este Muy es un bien, periodo específico del año que los judíos conmemoran su liberación de la esclavitud de Egipto. muy bien. Entonces, aquí vemos que Jesús también celebraba la Pascua. Luis. Bueno, ahí la Biblia dice que estaba cerca de la fecha. No estaba exactamente en el tiempo de la Pascua, estaba cerca de la fecha, estaba en la cercanía de hace unos Ajá, días, no se sabe cuánto tiempo, pero se preparaban para esa fecha. gracias por la precisión. Muy bien hecho. Excelente. Y continuamos. Entonces, vamos a ver la primera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema era que, de que fue Jesús a solucionar fue el problema que había en el templo, que lo tenían demandado usándolo para lo que no era, no se había hecho, no se había construido para vender como mercado. Y eso era lo que daban. Fue para glorificar a Dios. Muy bien, excelente. También levantó la mano Luis. Sí, ahí el problema grande era que habían perdido la perspectiva por la cual había se construido el templo, y permitieron que alrededor del templo y dentro del mismo santuario comenzaran a vender las palomas y otras cosas, porque era más fácil negociar y cambiar monedas dentro del templo, y ahí mismo seguía haciendo sus rituales espirituales, ¿no? Rituales religiosos que se hacían en ese tiempo. Muy Así bien, que había un problema serio en cuanto a la perspectiva de lo que era el templo en sí. muy bien. Gracias, Luis. Y bueno, Basie había escrito antes de los objetos, el templo, las palomas, ¿cierto? Muy bien. Elin, ¿cuál es el problema? El problema que veo acá es la falta de reverencia en cuanto a la presencia de Dios, ¿cierto? Se habían olvidado de que ahí estaba la presencia de Dios y que deberían tener reverencia ante su presencia al ir a adorarle. Y eso lo convirtieron fue en un mercado. Muy bien, muy bien. Y por último, Milor. Sí, estimado pastor, bueno, yo considero lo que es el problema que utilizar las cosas de Dios para nuestras cosas materiales, ¿verdad? Bien, muy bien. Y Basie, muy bien. Nos dice el problema del templo, cómo estaban comercializando los animales y que tenían pues esto como un mercado. Ahora vamos a ver si se soluciona el problema y cómo se soluciona. ¿Quién desea participar? Milor. Sí, bueno, sí llega a solucionarse lo que es con la presencia de lo que es de Jesús, donde lo que es les trata de desalojar. Bien. También Luis. Sí, se soluciona cuando Jesús no trata, los desaloja del santuario y establece para qué era realmente el templo, lo que era la adoración y la búsqueda del Señor. Entonces,
sí se soluciona el problema, y también ellos entendían acerca de la profecía que se había hablado acerca del cielo del templo. Muy bien, Así que por ahí el problema que se muy bien. suscita, que provoca, ellos mismos habían entendido lo que la palabra decía. Excelente. ¿Y Gustavo? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los hermanos y también, ¿sabe qué? También ofrece a Nicodemo una solución espiritual al explicar la necesidad del movimiento del agua y del espíritu, de entrar al reino del Señor, porque el Señor también había un dilema con Nicodemo, que él quería entender también. Sí. Entonces, si hablamos del problema de Nicodemo, que no lo mencionamos en la sección del problema, ¿cierto? Y aquí vemos la solución para Nicodemo. Entonces, el problema, la falta de entendimiento de Nicodemo, que no entendía qué es el reino de Dios, y ahora Jesús le proclama pues esta solución, lo que podemos ver, el amor de Dios y todo lo que vemos. Bueno, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Es así como se contestan las preguntas de considerar. Concisos, estamos diciendo lo que el texto bíblico dice, y si ustedes notan aquí, no estamos dando una explicación, no estamos eh, tratando de llevar a las personas por un camino que nosotros creemos llevarlo. No, es el mismo texto quien nos está llevando a todos por este camino. Ahora, después de que hemos entendido el considerar, y aquí también otro comentario para cuando estén preparando sus clases y enseñar a otros, o para ustedes crecer. Cuando ustedes están estudiando los personajes, quiénes son, bueno, vamos a investigar quién es el personaje, eso es bueno saberlo. O los objetos, investigar qué significa estos objetos, o si hay una historia que haya pasado con esos objetos. Y como yo les he dicho, los objetos nos muestran mucho de la parte religiosa, de la parte cultural de Israel en los tiempos bíblicos, y eso nos ayuda mucho a crecer. Ahora, todo esto lo que hemos aprendido vamos a aplicarlo a nuestra vida, y lo vamos a aplicar con las 4 preguntas de consolidar, ¿cierto? Y recordemos que estas 4 preguntas es donde vamos a recalcar el pecado, y es ahí donde aplicamos la doctrina de la ley. ¿Qué pecado me lleva a confesar esta historia? También vamos a escuchar del Evangelio, el amor de Dios por nosotros en Jesús. Y por último, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esta historia en nuestras vidas? Y por eso, otra vez, el captar que esté muy relacionado, sobre todo con estas preguntas de consolidar. Aunque cuando estamos estudiando un pasaje bíblico es como un diamante, y podemos tener una sola explicación, porque siempre el pasaje bíblico trae una explicación, pero cuando estamos aplicándolo a nosotros es donde este diamante empieza a tener varias caras, ¿cierto? Porque pongo ese ejemplo. Si esto a mí me muestra que yo he pecado de una manera, a otro de ustedes le muestra que ha pecado de otra manera, a otro que ha pecado de otra manera. Y bueno, vemos el amor de Jesús igual para los 3, pero en la aplicación, ahí es donde vemos la variedad de la aplicación. Pues para los 3 que hemos pecado de una manera, después de ser perdonados por Cristo, pues la aplicación va a ser de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? La llegada de Jesús que trajo salvación a la gente, ahí él explicó que teníamos que nacer de nuevo para poder llegar a ver el reino de Dios, porque si no nacemos en el agua y en el Espíritu Santo, no podemos ser salvos. Bien, entonces estás Yo viendo ahí. entiendo que eso. Muy bien, Mercedes. ¿Qué más vemos? Luis. El punto principal aquí era que tuvieran fe en Jesucristo y que aunque lo vieran morir, que resucitaría el tercer día para establecer realmente que todos tuvieran la confianza y la fe necesaria en lo que él había hecho. Muy bien.
Eh, No sé, eh, bien, y Daisy dice nacer de nuevo, muy bien, el nacer de nuevo, como le enseñó Nicodemo. Entonces es el punto principal, ¿cierto? Y lo que pasó con los mercaderes, con los vendedores y cómo enseñó a Nicodemo el Evangelio. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros. ¿Qué pecado veo en esa historia? Y confieso en mi vida, ¿cierto? Acuérdense que lo estamos aplicando primero a nosotros. Entonces, ¿qué pecado veo en esa historia y confieso en mi vida? Gustavo. Sí, el pecado que veo que uno puede confesar es que muchas veces uno es egoísta con el Señor y Él siempre te sigue apoyando en ese sentido. Y muchas veces ponemos el interés económico, porque muchas veces nosotros pedimos y muchas veces nos olvidamos. En eso me incluyo yo. Muchas veces le pedimos solicitamos mucho y al Señor después lo dejamos de lado. Y es Bien, parecido a lo que ocurre en esa historia. bien. Entonces tenemos el egoísmo. Muy bien. ¿Quién más desea participar? Milor. Sí, bueno, yo veo el pecado lo que es, que primero lo que es, más nos enfatizamos lo que es en las cosas materiales. Sí, bien. Nos enfocamos. También Basie dice el pecado no confiar en Jesucristo. Muy bien. Está muy La bien incredulidad. esto. Sí, la incredulidad. Y recuerden este punto. ¿Qué es lo que lleva al infierno? Es ¿Cuál correcto. respuesta vemos? ¿Qué es lo que lleva al infierno? La El incredulidad dice pecado, que Muy tener el fe bien. en pecado, el Dios. pecado, el pecado. Sí, la Si incredulidad. no, si, Sí, la ¿verdad? Si no incredulidad, creemos, porque sí, sí, todos somos pecadores. sí, Acuérdese. sí, pero sí, sí, si no confiamos en Él, y tenemos primero que Sí, confiar en Él y después buscamos el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Pero eso. primero confiar en Dios, tener fe en que Él sí puede Muy bien. y que Excelente. Él siempre está ahí para nosotros. Muy bien. Eso es. Ahora, aquí también podemos hablar de este tema. ¿Cuántas veces nosotros, como Nicodemo, hemos leído la Biblia y no entendemos lo básico? Sí, hay que siempre empezar desde lo básico. Entonces, ¿qué es lo básico? La justificación, ¿cierto? La justificación por la fe, lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo básico. Y para poder hablar acerca de todos estos temas que necesitamos ir creciendo. Entonces, hoy en día, pues acuérdense como cuando estamos enfermos y hemos pasado por una enfermedad y varios días sin comer bien y cuando ya estamos recuperados queremos empezar a comer, pero ¿con qué empezamos? Con comida liviana, ¿verdad? Entonces es así como muchas veces olvidamos eso. Yo recuerdo mi primera clase que yo asistí aquí a la iglesia, la primera clase estaban hablando unos temas de los ángeles y yo no entendí absolutamente nada. Yo me fui sin entender nada. ¿Y por qué? Porque no había empezado desde lo básico, ¿cierto? Y eso a veces nos puede pasar. Entonces, aquí, si ustedes escuché el egoísmo entra dentro del quinto mandamiento, ¿cierto? Porque tiene que ver con nuestras vidas. Hablamos de la incredulidad, tiene que ver con el tercer mandamiento, porque el centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios. También escuchamos la falta de reverencia, ¿cierto? Tiene que ver con el primer mandamiento, ¿cierto? Donde estamos conectados para la adoración a Dios. Entonces, esta historia, mire que nos puede hablar del primer mandamiento, el tercer mandamiento, el quinto mandamiento, según lo que hemos escuchado. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Buenos días, Thompson. Bueno, hola, Thompson. Primero podemos ver en el versículo 16 del capítulo 3, también lo podemos ver en el 15, y también cuando Jesucristo le habla a Nicodemo en cuanto a lo que tenía que volver a hacer para que pudiera entonces entrar a ser partícipe del reino de los cielos.
Muy Lo vemos bien, ahí cuando habla del amor de Dios, que a pesar de que vivimos una vida pecaminosa o que nacimos en pecado, Él envía a su Hijo para darnos una oportunidad de ser salvos. muy bien. Gustavo, Sí, 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 el hermano lo dijo casi todo, lo que yo mismo pensaba, y era, digamos, el ser humano, el Señor demasiado bondadoso al mandar a su Hijo con un mensaje de salvación, porque eh, con lo que hemos escuchado en las distintas historias que hemos compartido, el ser humano cae y cae, el Señor sigue con nosotros, dándonos el amor que nos da y diciendo, no, no entiende más, ¿qué más le tengo que demostrar a ustedes? Y ofrece a su Hijo y llega a la salvación, le dan un lugar para que lo adoren y no lo utilizan. Llega Jesús y se encuentra con todo esto. ¿Cómo no estaría enojado? Cualquier persona, hasta cuando pasa con nuestros padres. Dice, cuando eras chico te decía tu padre, no hagas esto y vos te hacías el rebelde y al tiempo recién entendía lo que te decía tu padre. Bueno, pasa sí, con nuestros padres celestiales. Al no hacer caso, sigue dándonos amor. así es, muy bien. Y Mercedes, Yo diría que el amor de Cristo fue cuando el Padre vio ese desorden que había en el templo. Entonces mucha gente se estaba perdiendo porque lo estaban usando para vender y no para llevar la palabra. Y eso es lo que necesita la salvación de la gente. Y para eso era que estaba el templo, para que fueran ¿cómo se llama? Aprender de la palabra de Dios, buscar el amor de Dios en el templo. Porque reunidos, Dios dice que tenemos que reunirnos unos con otros. Entonces estaban usando ese para vender, para cambiar, para su trata de ellos, para su beneficio de ellos. Entonces Dios mandó a su Hijo a terminar con eso. Ese es el amor que Dios tiene, que no quiere que bien, nadie se pierda, sino que vengamos al arrepentimiento. muy bien. Milor, Bueno, yo veo el amor de Dios, lo que es en mi vida, lo que es en este sentido, por más que a veces lo que es nos alejemos, a veces que dejemos lo que es de congregar o dejemos de orar, pero Dios nunca se aparta de nosotros, siempre Dios nos está llamando lo que es para servirle. muy bien. Y bueno, Marco dice, Nicodemo llegó de noche, no quería que lo vieran los otros religiosos, su vergüenza lo llevó a ir al incógnito, al hombre del pecado lo avergüenza, pero el evangelio lo liberta. Muy bien. Ahora, aquí pensemos en esto y hablando del amor de Dios, entonces, acuérdense que hablamos de la doble sustitución de Jesús. Cuando estamos hablando de nuestra falta de reverencia, ¿cierto? Que no estamos conectados cuando estamos adorando a Dios, que no tenemos una buena disposición para adorar a Dios, para escuchar de la palabra, pues Jesús sí lo hizo perfectamente por nosotros. Y es aquí donde podemos ver en el pasaje bíblico cuando estaba diciendo los, los, los apóstoles que vieron esto, y, y dice, entonces se acordaron sus discípulos, versículo 17, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces aquí Jesús tenía un celo perfecto. Jesús aquí tuvo un celo perfecto por la adoración a Dios. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús quitó estos vendedores por amor a usted y por amor a mí. Esto lo hizo él perfectamente para que el Padre en los cielos nos perdonara. También vemos el amor de Dios cuando él pone y recuerda lo de la serpiente de bronce en Números. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre necesita ser levantado. Y eso es lo que llamamos la obediencia pasiva de Cristo. Entonces, la obediencia activa de Cristo, como Él tuvo celo, un celo perfecto por nosotros, como Él cumplió los mandamientos de Dios perfectamente por nosotros. Su obediencia pasiva, cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Entonces, aquí podemos ver
ese amor de Dios en Jesucristo, nuestro doble sustituto. Y es algo muy bonito que necesitamos llevar a la gente, que el perdón no depende de lo que usted haga, de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego de ver este amor de Dios, bueno, que voy a pedirle a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra. Y acuérdense, les animo para que podamos hablar de usar las palabras en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Milor. Sí, pastor. Sí, usted le había levantado la mano para esta. No, fue para el anterior. Ah, dale, ¿qué pregunta tienes? No, lo que es el... Con respecto a lo que es al... A ver. Si quieres, puedes pensar un poquito y le damos la palabra a Gustavo, ¿bien? Ya. Sí, perfecto. Dale, tranquilo. Gustavo. Sí, lo que le pediría al Señor yo sería sabiduría espiritual y un cambio espiritual, como, digamos, Muy en la bien, persona, forma de ser yo. muy bien. Entonces, en amor y agradecimiento, acuérdate. En amor y agradecimiento a Dios. Pedir Sí, sabiduría, pedir más sí, sabiduría. Muy bien. Elín. sabiduría y un cambio. Muy bien, excelente. Elín. Bueno, yo le pediría al Señor que a través de su Espíritu Santo me ayude a seguir buscándole, a adorarle en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y que pueda cada día valorar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado y de la muerte. Muy bien, excelente. René. Gracias, pastor. Yo en amor y agradecimiento a Dios le pediría que purifique lo que no está bien en mi vida. Gracias, pastor. Muy bien, excelente. También Mercedes. Bueno, yo le pedí a Dios que no me deje rendirme en su busca de su palabra y en su amor, en buscar su palabra cada día más y tener hambre más de Él. Es lo más importante, Muy buscarlo bien, a Él y aprender de Él cada día. muy bien. Luis. Bueno, yo le pediría a Dios que me fortalezca y que me permita siempre mantenerme comprometido con lo que Él hizo con nosotros y por amor para servirle continuamente. Muy bien. Mari. En amor y agradecimiento a siempre serle fiel, tanto como nunca voy a ser igual, pero responder lo que más se pueda dentro de su voluntad a la fidelidad que Él nos da siempre. Muy bien. Elín. Disculpen, levanté la mano sin querer. Tranquila. Juan Felipe. Bueno, no, yo le pediría mucho entendimiento para poder entender su palabra, porque sabemos que hay a veces que no la entendemos, no la sabemos interpretar y para poderla como cumplir, le pediría mucho al Señor eso. Muy bien. Daisy escribe, siempre le pido a Dios que me dé mucho amor para los demás, porque Él dice en los mandamientos amar al prójimo, en su palabra también dice que tenemos que amarnos unos a otros y le pido mucha sabiduría. Muy bien. Entonces, quita solamente que tenemos, ¿sí? Que amarnos. Él también nos dice que nos amemos, ¿sí? Bien, Daisy, que nos amemos unos a otros. Acuerde que estamos cambiando nuestro vocabulario, ¿cierto? Es el evangelio el que nos ayuda a amarnos unos a otros. Muy bien, equipo, muy bien, muy buen trabajo el que hemos hecho en esta clase. Y el último tema que tenemos para conversar, bueno, si ustedes ya hemos estudiado el considerar, el consolidar, ahora, ¿qué ejemplos ustedes considerarían usar para el captar? Pues bueno, aquí en Academia Cristo usamos el tema del templo. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué otro tema podríamos usar
para captar o si tienen una pregunta en eso. Si no te preocupes, Daisy. Muy bien. ¿Quién desea participar? Ideas Podemos tenemos. llegar, perdón, digo, podemos decir la llegada de Nicodemo de noche a incógnita. Bien, entonces, bueno, ¿qué opinamos de la llegada de Nicodemo en la noche? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué llegó en la noche? Muy bien, Mercedes. ¿Alguien más? Gustavo. Sí, de Nicodemo es lo que decían hoy que nombraban, que le avergonzaba lo que iba a decir públicamente los demás. Y llegar en ese momento al Señor, el comentario que hoy nos pasa hoy en día en la actualidad, ¿no? En comparación, como por ser cristiano, es lo que yo veo en la imagen, es como cuando nos pasa, me ha pasado a mí. Muy bien. Yo comencé en la iglesia y vos vas con una Biblia, ya te toma la gente y dice, mirá, ahí va el tipo este con la Biblia, ya, ¿me entendés? Muy Y al bien. principio a mí también me avergüenza. Bueno, yo lo tomo así, lo veo de esa forma. Sí, entonces estamos teniendo dos captar que podemos usar para el tema de Nicodemo. Bien. ¿Alguien más? Otro captar. Aquí tenemos las dos figuras. Cuando Ahí también se Jesús. puede usar en el versículo 14, cuando dice que como Moisés fue levantado, así será levantado. O sea, como Moisés, como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿no? Así tenía que ser levantado Jesucristo también para el cumplimiento, pues. Podríamos usarlo como un captar también, aplicándolo de esa manera. Muy bien. Marco dice, preguntar por qué Jesús purificó el templo. Eso está muy bien, eso es captar. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente trabajo hicimos con esta historia y mire que estuvimos trabajando hoy sobre la hora de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en la misma ruta, estamos en la misma línea y yo quedo hoy muy contento porque hemos sido muy claros en esto y es nuestro deseo el seguir creciendo. Como tarea, tenemos para la siguiente clase ver pues el video de la sección 7 porque vamos a leer de Lucas 4 del 14 al 30, esa va a ser la historia. También, bueno, uno de los propósitos que tiene Academia Cristo es que podamos juntar a otros para enseñar la palabra de Dios. Si ustedes quieren en algún momento empezar a juntar algunos familiares, algunos amigos para enseñar la palabra de Dios, pues pueden hablar con nosotros. Hay un equipo que les puede ayudar. Estoy aquí para servirles. Ustedes con el tiempo van a tener unos consejeros, uno de nuestros misioneros en Academia Cristo como consejeros, entonces pueden estar preguntando porque es lo que queremos, que ustedes puedan enseñar esto a otros y pensando en lo que dice Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino que nos animemos unos a otros, con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Y también, si el día de mañana ustedes desean, ¿cierto? Eh, eh, tener en su pensamiento el conocer más de nosotros, el compañerismo, también pueden hablar y conversar pues con nosotros y siempre estamos aquí para servirles. Nuestro interés siempre es el espiritual. Y recuerden que todas las clases de Academia Cristo son totalmente gratuitas. Nadie va a cobrar nada por estas lecciones y también el otro punto también tengamos cuidado con nuestros celulares, pues no es algo que haya pasado mucho, pero usted sabe que hay personas que son muy indicadas, muy indelicadas con querer robar información de personas y Academia Cristo jamás pide información personal ni nada de estas cosas. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Si ustedes ven que alguien les escribe de manera muy sospechosa, pues escriban en Academia Cristo y allí van a poder ayudarles para que podamos saber, porque eso es muy importante, porque hay muchos estudiantes y bueno, ustedes saben que estamos en un mundo pecador y de todo pasa, ¿cierto? Y más sobre todo cuando damos nuestros números de celular, pues nosotros cuidamos mucho la información que ustedes nos han suministrado, pero no falta que puede pasar. Muy bien, también
mi oración que este fin de semana puedan tener sus servicios de adoración centrados en Cristo, ver cómo Él es nuestro verdadero descanso, poder empezar nuestra próxima semana siempre pensando en Jesús. Y con la ayuda de Dios, el próximo martes tendremos nuestra siguiente lección. Y también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme por el interno y con mucho gusto podemos estar ayudándoles. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos, porque en tu vida perfecta podemos ver que podemos adorar solamente al verdadero Dios. Gracias por venir a este mundo y cumplir la voluntad perfectamente del Padre en nuestro lugar. Te damos gracias porque fuiste a la cruz y nos libraste a cada uno de nosotros del castigo eterno en el infierno. Damos gracias por el Espíritu Santo, que con todo su poder, usando la palabra de Dios, nos ha dado la fe en ti, Señor, y cómo el Espíritu Santo también nos ayuda a llevar vidas que glorifiquen tu nombre. Pedimos, Señor, que cada día que estemos estudiando la Biblia podamos usar este método de estudio a nuestra capacidad que tú nos has bendecido, y también pedimos que seas tú guiando nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, que seas tú nuestra fortaleza, nuestro escudo. Bendice, Señor, a cada una de nuestras familias y aquellos que no tengan empleo, si es tu voluntad que pronto lo puedan conseguir. Y también damos gracias por el techo, la comida y el vestido. Damos gracias por poder adorarte en esta mañana y el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con eso Amén. damos Amén. por despedida la clase. Gracias por su atención y si tienen alguna duda o en algo no me ha hecho entender, con confianza pueden preguntar por el interno, que estamos para servir. Dios les bendiga. Un buen fin de semana. Amén. Igual para todos. La pasen Amén. súper bien. Bendiciones. Bendiciones, Feliz día. pastor. Muchísimas gracias, compañeros. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego. Dios le bendiga. Muy buen fin de semana. Gracias, pastor, por la clase. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos.